Llegó el momento de establecer comunicación con nuestro invitado de la fecha. Estamos en contacto a través de la plataforma Zoom con el economista Rodrigo Ibarrola. Rodrigo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Buenos días, Eduardo. Gracias por la comunicación. Rodrigo, queríamos consultarte un poquitito tu visión acerca de este proceso que se está dando en Paraguay con relación a los ingresos tributarios. Los números estadísticos hablan de un incremento en cuanto a lo que serían los resultados, en este caso de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y hay un debate respecto a lo que sería cuál fue el papel de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios justamente en este aumento. ¿Qué estás viendo, Rodrigo, en torno a lo que sería la dinámica tributaria? Podemos notar señales de que la unificación de entidades, Subsecretaría de Estado de Tributación y Aduanas, ¿fue favorable o son cuestiones tal vez estacionales o de tendencia de la economía paraguaya? ¿Qué es lo que estás viendo también conforme a los números, Rodrigo? Eh, bueno, lo que nosotros hicimos en esta ocasión fue tratar de evaluar un poco si existe un aumento de la recaudación, un aumento nominal y quizá un aumento en términos reales también de la recaudación. Pero lo que quisimos estimar es más o menos si es que este aumento se debía precisamente a esta fusión o era una tendencia ya anterior, ¿verdad? Y aprovechando un pedido de información que partió del Senado para el, para el Senado, del Senado para la Dirección de Ingresos Tributarios, donde le solicitaba la metodología de estimación, partimos a estimar un poco o a simular ese mismo modelo, ese mismo ejercicio que ellos hacen para proyectar la recaudación futura, ¿no? Y es eso básicamente lo que hicimos. Utilizamos su misma metodología y luego proyectamos las recaudaciones futuras a partir de los datos disponibles que teníamos, que eran desde el 2010. Nosotros usamos 2010, en el informe ellos usan del 2014 más o menos, pero eso fue, esas cuestiones, mientras mayores datos integremos al modelo o a la ecuación, como digamos así, es mejor, ¿verdad? Entonces lo estimamos hacia adelante. Y los resultados nos dieron que más o menos las recaudaciones en este punto son más o menos las mismas que hubiesen sido si es que la pandemia no se daba. Entonces vemos que hay una suerte de tendencia en tendencia creciente en la recaudación año a año. Y, al menos en este momento y con los datos que tenemos disponibles, nosotros vemos que en realidad este aumento es producto de una tendencia creciente no más y no precisamente por la creación de la institución. Eso es lo que, en eso básicamente consistió el ejercicio. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en este corto plazo. Es cierto que el plazo para evaluar la creación de la institución es muy pequeño y también es cierto que, por el otro lado, también es cierto que es muy corto el tiempo para atribuirse a algún logro notable. Entonces, lo que queríamos hacer es dar un poco de rigurosidad a este debate y mostrar en realidad a qué se debe el aumento. Normalmente pueden darse casos en que hayan dos tendencias crecientes o sea, se den dos fenómenos al mismo tiempo, entonces vos tomes uno que se da y creas que por eso esa es la causa del otro, ¿no? Por ejemplo, aumenta las recaudaciones y justo fue en este momento en el que se creó la DENIT, pero si vos miras los datos más atrás, ves que hay luego una tendencia creciente, ¿no? Particularmente en este caso, vemos, y otra de las cosas que nos mostró, vimos en los datos, fue que la recaudación realmente cambió su tendencia, vamos a decirlo así, o como decir, vos estás subiendo una colina y ves que vas directo, 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 vas a llegar hasta el 2024. Es creciente y a partir del 2017 es cuando va subiendo notoriamente la recaudación. En 2017 sucedió algo que no, hay que estudiar un poco más a fondo qué pudo haber pasado. Ahí fue donde empieza a subir lentamente la recaudación, se estanca en el 2020
y luego viene la pandemia, 2020, 2021 también un poco bajo, aunque es la recuperación, y después viene el 2022. Entonces, lo que estamos viendo ahora, según lo que estimamos, es que esa tendencia está llegando a lo que hubiese sido realmente de no haber existido la pandemia. Estamos recuperando el sendero en lo que estaba proyectado lo anteriormente y por eso se da esta suba en este periodo. Entonces, eso es lo que podemos ver ahora. De hecho, no es tan simple como que dos eventos sucedan al mismo tiempo para decir que uno causa el otro, ¿verdad? Existen estudios y metodologías que nos permiten determinar qué causa qué cosa o si esto no causa lo otro, ¿verdad? Y eso es a grandes rasgos lo que hicimos en esta proyección que estuvimos publicando. El gran viento favorable, Rodrigo, en materia de recaudación probablemente sea el resultado, el rendimiento económico que está teniendo Paraguay en los últimos años. Es un factor que ayuda en términos de recaudación. Sí, otra de las cosas que vimos también es que la recaudación interna, al menos lo que era la sede anteriormente, los impuestos internos, depende bastante de la actividad económica, de la evolución del producto, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto. Entonces, así vos mirás que si hay un crecimiento del producto semestre a semestre, trimestre a trimestre, ves que la recaudación va subiendo también al mismo ritmo. Ahí vemos una correlación casi no recuerdo si era del 90 o el 84%, que es prácticamente explicado por la evolución del producto y luego discutir otra vez por qué el Producto Interno crece trimestralmente es otra cuestión. Entonces, ese es el factor primordial del crecimiento de la recaudación. Otra dinámica un poco diferente tienen las recaudaciones aduaneras que se ven influidos por otras cuestiones, ¿verdad? El tipo de cambio, el índice de actividad mensual, el comercio, la inflación, incluso la cotización, ya dije, ¿verdad? Son todos esos factores que influyen realmente la recaudación aduanera. Y probablemente luego tengamos también que los controles y la coordinación de ambas instituciones también ayude, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros al incluirle esa variable como para evaluar si realmente en este punto se dio el cambio de la DENIT y entonces a partir de este punto deberíamos ver que esta variable de creación de la DENIT nos da significativo o relevante y eso no sucedió al menos en este periodo. A lo mejor tirando un poco más el periodo vemos que se vuelve significativo más adelante, pero por el momento, al menos en este periodo, de hecho es muy corto, y quiero aclarar eso, el periodo evaluado es muy corto para sacar conclusiones. En cualquier cambio institucional, reforma o política económica, 6 meses es extremadamente corto y yo diría un poco irresponsable que sacar conclusiones, ¿verdad? Pero como el gobierno lo hace, nosotros queríamos testearlo con rigor y con números y demostrar que es o no es así, ¿verdad? Nada más eso. ¿Hay otros componentes, Rodrigo, además del crecimiento económico que puedan ser relevantes en materia de ingresos tributarios? Estabas hablando, por ejemplo, en el caso de aduanas, lo que sería el tipo de cambio. No sé si variables como la inflación, algunas otras dinámicas o indicadores reportados a nivel oficial sean relevantes en materia de ingresos tributarios. Sí, lo que estaba comentando, ¿no? En términos de ingresos aduaneros hay una mayor cantidad de indicadores que influyen en la recaudación, no así en los ingresos internos. Como bien dijiste, en ese grupo teníamos el producto, teníamos indicador mensual de actividad económica, tenemos el tipo de cambio real, no el nominal, tenemos la inflación y tenemos el volumen del comercio. Obviamente son factores todos que explican casi el 90% de la recaudación aduanera. Entonces vos mirás alguna variación en esos indicadores y prácticamente va a tener su impacto directo en la recaudación aduanera. ¿Verdad? Si todo mejora en esos indicadores, vamos a tener mayor recaudación aduanera. Son eso lo que explican básicamente según nuestro análisis.
Rodrigo, en términos de lo que serían las expectativas para este año 2024, ¿te parece que justamente viendo el escenario de rendimiento económico, de crecimiento proyectado por parte del Banco Central y organismos internacionales tal vez, el resultado de materia de recaudación va a ser positivo muy seguramente, teniendo en cuenta justamente lo que estabas proyectando y también los resultados de este estudio que estuvieron haciendo? Sí, va a ser positivo, incluso va a ser positiva también la recaudación. En este punto quiero decir, justamente ayer estuvimos analizando, ayer no, hace- sí, ayer o anteayer, el, la presión tributaria, ¿verdad? Porque se informó que la presión tributaria llegó a cierto índice que estaba previsto luego. Normalmente ese indicador de presión tributaria se da por ejercicio fiscal concluido. Se toma por año entero y a ver, esta semana se dio un número parcial. Entonces eso me llamó mucho la atención. No es usual llevar, no digo en tiempo real, pero por lo menos informar en periodos menores a un año la presión tributaria. Entonces hicimos una recopilación y vimos que la presión tributaria, tomando el PIB trimestral, porque el BCP al menos no publica, es muy difícil calcular eso. Es una tarea compleja, eh, se toman, se hacen muchas asunciones, hay supuestos y se proyecta en muchas proyecciones, hay muchos cálculos que se extrapolan y hay muchos sectores que se agrupan para calcular el PIB, lo que lleva a que ese cálculo no sea tan sencillo como para publicarlo mensualmente. Entonces eso se publica trimestralmente en el BCP. Y con los datos disponibles, haciendo la comparación de la recaudación mensual, de la recaudación mensual de la SED, vimos que si tomamos los indicadores trimestrales, vemos la presión tributaria por lo general empieza en un nivel dado en el primer trimestre, en el segundo y el tercer trimestre, aumenta por lo general un punto, un poco más de un punto del PIB, y luego en el cuarto trimestre baja un poquitito más, ¿verdad? Medio se estabiliza. Entonces podríamos decirlo que si yo informo el PIB, digo, la presión tributaria del segundo trimestre y del tercer trimestre del año, vamos a ver que está un poco elevado con relación al del primer trimestre y probablemente nos dé más del 11% como en nuestra serie de datos encontramos. Encontramos que a partir del 2017, como te comenté hace rato, vemos que el segundo y el tercer trimestre de cada año supera el 11% de presión tributaria, incluso llega al 12% de presión tributaria en alguno de esos dos periodos. Se dio eso el año pasado y se dio eso también en el 2017. 2020 2020 no, porque estábamos en pandemia y 2021 todavía teníamos muchos de los estímulos fiscales que aún existían por parte de la SED, ¿no? Pero si uno mira así en la serie completa, ve que esa es la tendencia. ¿Verdad? Segundo trimestre, tercer trimestre, la presión tributaria supera el 11% del PIB, se acerca al 12, incluso llega al 12 y luego baja un poquitito más y cada año va empezando en un nivel más alto. Entonces vemos que ahí son dos cuestiones, son las importantes, como ya habíamos visto también ya en la proyección que publicamos, ¿no? Que en el modelo que ellos mismos realizan para estimar sus recaudaciones son particularmente significativos y relevantes el nivel en el que se empieza y la tendencia anterior. Entonces vemos que hay un antecedente que se retroalimenta y del cual la proyección de estimación de recaudación depende bastante. Entonces sí, estoy siendo un poco técnico con estas cuestiones, pero en realidad para determinar qué causó, qué cosa, qué fenómeno se dio por estas razones, normalmente se utilizan estudios así. Son proyecciones y cálculos que normalmente no son muy sencillos de digerir, pero es así como se evalúan estas cuestiones.